Tenemos que hablar de lo que viven las personas migrantes que logran llegar a México. Las personas migrantes han sido víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales, uso excesivo de la fuerza, discriminación y racismo, así como violencia contra las mujeres, como lo documentó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en su informe Bajo la Bota. Recordemos el caso de Victoria Salazar, una mujer originaria de El Salvador que estaba reconocida como refugiada en México y quien fue detenida por policías en Tulum, Quintana Roo. Una mujer policía sometió a Victoria colocándole la rodilla sobre su nuca, hasta la muerte. A un año de este hecho, aún no hay justicia ni reparación del daño. Este caso refleja muchas de las violencias que enfrentan las personas migrantes, quienes salen de su país en la búsqueda de fuentes de trabajo, huir de la violencia y brindarle una mejor calidad de vida a sus familias. Victoria es una de las 3.059 personas que han muerto en su tránsito por México entre 2014 y 2021, según datos de la Organización Internacional para Migraciones, OIM. El informe Bajo la Bota señala que las violaciones a los derechos humanos se han agravado con el uso de militares para contener a las personas migrantes que quieren cruzar México para llegar a Estados Unidos. También revela que la política de migración mexicana se ha ido militarizando. Esto se puede observar en el despliegue de elementos militares en labores migratorias, así como la intervención de la Guardia Nacional y la militarización del Instituto Nacional de Migración, al colocar a militares y exmilitares en puestos clave. La investigadora Alicia Moncada nos explica el impacto de la militarización en la política migratoria mexicana. Estamos hablando que la historia de México, en cuanto a sentencias de la Corte Interamericana, pues básicamente la mitad de esa historia tiene que ver con los procesos de militarización y lo que ha llamado la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violencia institucional castrense. Y la violencia institucional castrense precisamente es esta situación, básicamente situaciones de riesgo en la que se colocan a personas civiles, además racializadas, pobres, atravesadas por una serie de variables de vulnerabilidad social frente a elementos militares que pues prácticamente tienen la licencia para, en estos contextos, para destruir enemigos o targets específicos, ¿no?, que haya determinado la operación. En el caso de la migración, pues el target son las personas migrantes de esta política migratoria, ¿no? Y el target y el objetivo de esta política migratoria, y es lo que pues mencionamos en el informe, es detener a cualquier costo al flujo migratorio que pretende llegar a Estados Unidos. Eso es lo terrible, ¿no? Ahí es donde mencionamos el abuso el uso excesivo de la fuerza, que de hecho está acreditado algunos de esos casos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo vemos en las caravanas, ¿no? Cómo se envía a la Guardia Nacional al sur de México para que sea el muro militar que detenga el flujo migratorio. Y pues bueno, por supuesto, esas son políticas de miedo y disuasión. Es crear además una cultura del miedo en las personas migrantes. No vengan a México porque aquí no les vamos a dejar pasar. Y vamos a incluso enviar a las personas con potencia más letal, que son nuestros militares, para detenerles. El informe señala que la militarización en la migración no es un proceso nuevo en México, sino que se ha practicado desde el sexenio de Vicente Fox. Continuó con Calderón y Peña Nieto, sin embargo, se ha intensificado con López Obrador. Hasta enero de 2022, el gobierno desplegó 28.397 elementos para ejecutar el Plan de Migración y Desarrollo en la frontera norte y sur, de los cuales 13.663 pertenecían al Ejército y 3.828 a la Guardia Nacional. El informe revela que la política migratoria en México se ha convertido en un cerco militar para impedir que las personas migrantes lleguen a los Estados Unidos. La gran influencia de los intereses políticos y económicos del gobierno de los Estados Unidos ha provocado que se asuma un objetivo preponderante de contención, para lo cual se ha recurrido en buena medida a las Fuerzas Armadas. Así se lee en el informe. En la práctica, la Guardia Nacional es un cuerpo castrense. Nació supuestamente con una intencionalidad pues civil, pero en la práctica, y no solamente en la práctica, su formación, la formación de los elementos, su estructura de cadena de mando u organizativa, y además la carencia de elementos que nos permitan decir estas personas
capacidades o están acreditados para ejercer funciones de seguridad ciudadana, que no la tienen, por supuesto, esos elementos nos permiten decir es que esta gente son absolutamente militares, son un cuerpo, y además pues ya se tiene pensado, como tú bien sabes, que pase a ser una estructura absolutamente militar. Entonces, lo terrible es que normativamente es un cuerpo civil, ¿no? Eso sí se quedó en la norma, cosa que es tremendamente ilógico, es una cosa irracional. Las personas migrantes denuncian que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de elementos de la Guardia Nacional. El informe denuncia que los cuerpos de seguridad usan criterios raciales para detener y obligar a las personas a demostrar su estancia regular en el país. Las personas entrevistadas informaron que durante las interacciones con elementos de la Guardia Nacional, es común que estos utilicen insultos raciales y les estigmaticen como criminales basándose en criterios de razas. Se lee en el informe. Reportan dos formas de realizar las detenciones. La primera es a través de operativos móviles, detenerlas y exigirles que se suban a autobuses que los transportarán a la frontera con Guatemala. Y en la segunda, la Guardia Nacional detiene a las personas solicitantes de asilo y con tarjetas de visitantes humanitarias por considerar que son falsas o creer que van a escapar. En las entrevistas que se realizaron para el informe, las personas migrantes racializadas mencionaron que incluso tienen miedo de salir a la tienda y en muchas ocasiones no buscan atención médica si la necesitan por el temor que tienen a ser arrestados. Estados Unidos también mandó un mensaje clarísimo con estas imágenes de la patrulla fronteriza a caballo latigando a personas haitianas, y es este tipo de migrantes, este tipo de solicitantes de asilo no lo queremos. Negros, no. Y ese es el mensaje que ya envió Estados Unidos, y que de alguna manera, con todas estas detenciones arbitrarias, con perfilamiento racial que se mezclan también con el racismo antinegro profundo que hay en México y que los elementos militares pues reproducen, pues el mensaje es clarísimo. No queremos que pasen por aquí ustedes, específicamente que son personas negras, migrantes y pobres. Ese es el gran mensaje también que envía, ¿no? Al año, alrededor de 400,000 personas transitan por México, de acuerdo con la OIM. Durante 2021, las personas que decidieron migrar provenían principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Además, se registró un aumento de personas originarias de Haití. Crecieron un 336.8% las solicitudes de asilo en comparación con el 2019. La investigadora Alicia Moncada menciona que incluso estas muestras de racismo se vuelven un riesgo para las personas afromexicanas. Y esto afecta profundamente a la población afromexicana. El racismo sistémico aunado a la xenofobia que hay y que se ha instalado especialmente en Chiapas y que además es operacionalizada por estos elementos de la Guardia Nacional en labores de contención y castrenses en general, pues lo que es una bomba también de tiempo para las personas afromexicanas, que pues están expuestas también a este perfilamiento racial, ¿no? Y al delito, por así decirlo, entre comillas, de portar cara, ¿no? O sea, si luces diferente a lo que en el imaginario de un guardia nacional es una persona mexicana, pues detenido migratoriamente. El informe revela que las mujeres afrodescendientes y africanas en su tránsito por México han sido víctimas de prácticas de violencia sexual que tienen que ver con el racismo antinegro, y las cuales fueron cometidas por elementos de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares y policiales. También se documentó que las mujeres migrantes y solicitantes de asilo en México fueron víctimas de violación, acoso sexual e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional. Y lo más grave es que estos actos de violencia son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación migratoria. La situación de las mujeres en general en México, pues sabemos lo grave que es, ¿no? Desapariciones. En México en general es una fosa, pero también una fosa donde la mayoría de los cuerpos lamentablemente los conforman las mujeres. Entonces, si este escenario gravísimo de México, que afecta a todas, se conjuga con un escenario de militarización de la política migratoria, en donde además las personas que pueden ser víctimas de desapariciones, feminicidios, etcétera, hablando de violencias específicas contra mujeres, son las más pobres de la región, las que incluso pueden tener barreras idiomáticas,
las que ni siquiera su familia puede saber que están acá pasando, transitando en estos momentos México. Imagínate de alguna manera cómo se magnifica esa fosa de violaciones de derechos humanos, incluso violaciones al derecho a la vida, que lamentablemente se ha convertido en México, ¿no? Y es México. Entonces, yo sí creo que es muy, muy importante, ¿no? Tener en cuenta que las mujeres, el mensaje que México está enviando con sus militares, dispuestos como el muro migratorio que solamente beneficia a Estados Unidos, porque solamente beneficia a Estados Unidos esto, es: no vengan, que aquí los vamos a detener, los vamos a parar en su trayecto, en su tránsito, usando cualquier medio. Y si ese medio tiene que ser incluso la letalidad, lo haremos. Ese es el mensaje que prácticamente está mandando, y por supuesto ese mensaje se ve más complejizado cuando hablamos de mujeres, y más aún cuando hablamos de mujeres racializadas. Finalmente, el informe denuncia que los agentes de la Guardia Nacional, así como elementos de Fuerzas Armadas, no son solo factores que orillan a las personas migrantes a tomar caminos todavía más peligrosos y ser más susceptibles a diversos peligros, como la trata, el robo, la extorsión, entre otros, sino que también se convierten en causantes de riesgo. De 2016 a 2020, 3.723 personas migrantes mencionaron haber sido víctimas de delitos durante su paso por México, principalmente de robo, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, delitos como secuestro y retención ilegal. El 44% de los delitos contra personas migrantes reportados se cometieron en el estado de Chiapas, de acuerdo con los datos de la Segov. Por supuesto que el mensaje es clarísimo, el mensaje es: la Guardia Nacional tiene licencia, y tiene licencia para detener migrantes, tiene licencia, y bueno, los cuerpos castrenses en general en México. El mensaje es un mensaje de: los cuerpos castrenses son aliados del poder, hay una unión cívico-militar, y si es necesario, pues tapar algunas situaciones y patrones y formas de abuso y violaciones de derechos humanos, lo vamos a hacer. Ese es el mensaje clarísimo que está enviando el Ejecutivo con este tipo de acciones, ¿no? Y lo vemos con el Tren Maya, por ejemplo, lo vemos con las aduanas, o sea, estamos de alguna manera viviendo un proceso progresivo de militarización de la vida en México. Los agentes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se convierten en causantes de riesgo cuando realizan detenciones arbitrarias e ilegales, cuando hacen uso excesivo de la fuerza y cuando ejercen violencia sexual contra las mujeres. Es por eso que los y las expertas llaman a restringir la participación de los militares, así como eliminar de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de personas migrantes y cesar la respuesta militarizada a la migración.